SER Podcast. Muy buenas tardes, les hablo desde el mayor plató de producción virtual de España, que está aquí en A Coruña. No hay un plató virtual más grande en todo el país en el que se puedan rodar escenas de todo tipo, simulando rodajes en exteriores. La mesa desde la que les hablo está en el centro del plató, está rodeada de una pantalla enorme, de una resolución tan bestia, que aquí se puede grabar sin mover a los actores, sin mover a todo el equipo. Se puede grabar por la mañana una escena simulando que estás en unas cataratas de Tailandia y por la tarde rodar simulando que estás en el Parlamento británico. Y es hiperrealista. Una vez que esto pasa por los ojos de la cámara, es imposible distinguirlo para el humano. Esto es una revolución para el cine, para el proceso de los rodajes, y este plató de A Coruña pone a España en la parte alta del ranking de los países que están sumándose a esta revolución digital. Y desde aquí vamos a emitir esta noche, hora 25. Esperamos aquí en la antigua fábrica de armas, en la ciudad de Astic, a todos los oyentes de Radio Coruña a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias. Quizás se ruede aquí dentro de unos meses o unos años, en este macroplató, una peli o una serie sobre el juicio al fiscal general del Estado, que acaba de quedar visto para sentencia esta tarde en el Tribunal Supremo tras este último alegato del abogado del Estado que defiende a Álvaro García Ortiz. El señor fiscal general del Estado es inocente de todo lo que se está diciendo aquí. Se ha criminalizado una actividad institucional de dación de cuentas, por un lado, y de emisión de un comunicado oficial por parte de una institución para salir al paso de informaciones que ponían en cuestión a la institución, a los fiscales y al fiscal general del Estado. Eso es todo. Muchas gracias. Señor García Ortiz, ¿tiene que añadir algo más a lo que se ha dicho por su defensa? Pues el juicio ha terminado, visto para sentencia. Visto para sentencia el juicio al fiscal general del Estado. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Si concluye este juicio inédito en España, la sesión de hoy ha sido para las conclusiones de las acusaciones y de la defensa del fiscal. Vamos ya con esos argumentos. Hora y media ha estado exponiendo su informe final el abogado del Estado que representa a García Ortiz y que ha insistido en que no hay ninguna prueba de que fuera el fiscal general quien filtró el correo del abogado del novio de Ayuso. De hecho, afirma que ante la falta de pruebas firmes se han estirado y manipulado indicios para inculparlo, como el borrado de su cuenta de Gmail, que se borró 2 meses después de que la UCO registrara el despacho del fiscal, pero que se presenta como una prueba de que García Ortiz es culpable. Isabel Vega, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El abogado del Estado ha centrado sus conclusiones en 2 pilares: que toda la instrucción tiene lagunas de aspectos que el juez Hurtado no quiso investigar y que las acusaciones han manoseado una supuesta batería de indicios que en realidad no son tales. Que el señor Carlos Neira le envió una fotografía del correo que acaba de recibir del fiscal del caso a su cliente. Y su cliente inmediatamente, el señor González Amador, inmediatamente lo transmitió al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es la única filtración que tenemos en esta causa debidamente acreditada. Llegaba así a una conclusión que ha reiterado. En relación con que la filtración hubiera procedido del señor fiscal general del Estado, no hay absolutamente ninguna prueba porque no puede haberla. En una línea similar a la que sostuvo antes la teniente fiscal del Supremo, el abogado del Estado ha cargado contra Miguel Ángel Rodríguez y un bulo que se viralizó, ha dicho, y que había que desmentir. Dicen que vamos ofreciendo acuerdos, que estos acuerdos se han retirado y que además los has parado porque tú eres órdenes de arriba. Eso es lo que se estaba trasladando. A partir de ahí ha rebatido el relato acusatorio, como al subrayar que el borrado de su correo se produjo mucho después del registro y que el de su móvil tampoco es como lo cuentan. Hacer una relación entre el borrado del día 16 con el conocimiento de su imputación no se sostiene. El señor fiscal general del Estado podía haber borrado muchísimo antes si existiese una verdadera voluntad de ocultamiento. De hecho, es que según ha afirmado, García Ortiz sabía con una semana de antelación que iba a ser imputado. Antes ha sido el turno de las acusaciones, que piden hasta 6 años de cárcel para García Ortiz y que se han centrado, sobre todo el abogado del novio de Ayuso, en cargar contra la credibilidad de los periodistas que han ido asegurando durante el juicio que ellos accedieron al contenido del mail antes de que lo tuviera el fiscal. Lo han dicho como testigos, con obligación de decir la verdad, y han negado que García Ortiz fuera su fuente, pero el abogado de González Amador desprecia estos testimonios
en particular el de Miguel Ángel Campos, periodista de la SER. Pedro Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todas las acusaciones se han empleado a fondo para vapulear el testimonio de los periodistas que han asegurado que tuvieron o manejaron el contenido del correo de Alberto González Amador antes de que lo tuviera el fiscal general, conscientes de que son los enemigos a batir. Los letrados han llegado a comparar el secreto profesional de los periodistas con el derecho a mentir de un imputado. Pueden acogerse al derecho a no revelar sus fuentes ante las preguntas que se les formulen. Es decir, que con respecto a la selección de qué preguntas responder y qué no, pues se encuentran en una situación análoga a los investigados. Igual, lo que hace que tengamos que prestar cautelas en la valoración de lo que dicen. Cautelas especiales, igual que se adoptan con los investigados. No son las cautelas normales de un testigo. Es Gabriel Rodríguez Ramos, abogado del novio de Ayuso, que se ha centrado en desmontar la versión más contundente de todos los informadores, la del periodista de la SER, que desveló la confesión de Alberto González Amador. Le respondía a la defensa del fiscal general, el abogado Ignacio Ocio. Las manifestaciones de don Miguel Ángel Campos carecen de capacidad probatoria alguna. Bastaría para dejar impune cualquier revelación. No tenía autorización y la obtuve después. Así de sencillo, ya lo tenemos. La penicilina. Su declaración, tanto en instrucción como ahora, ha sido persistente, ha sido consistente, ha sido creíble al indicar que su fuente le había secuestrado la publicación del correo de 2 de febrero. Y no es un argumento jurídico poner en duda el testimonio de los periodistas porque estén en medios que tienen línea editorial contraria a Ayuso, como dicen las acusaciones. Esa es la respuesta que les ha dado el abogado Ignacio Ocio. Aparte de apuntar contra los periodistas, el otro gran elemento de las acusaciones ha sido el borrado del móvil del fiscal y de su cuenta de Gmail, pese a que lo decíamos. Esto último lo borró 2 meses después del registro de su despacho. Javier Bañuelos. Sí, el borrado de los mensajes se ha convertido en la piedra angular de las acusaciones. Un borrado de mensajes que han bautizado como un indicio incriminatorio cualificado. Ha procedido a borrar de las plataformas digitales de Google y WhatsApp todos los registros de los datos y hechos delictivos. Con ese indicio, el abogado del novio de Ayuso ha pedido la condena para el fiscal por promover una estrategia alineada con el gobierno con una clara intención política. El acusado filtró el email a la cadena SER. Imitando los métodos de revelación políticos, ese email había sido transmitido a la cadena SER por el acusado, como método para activar su relato institucional de confesión y culpabilidad. Para las acusaciones, el borrado de mensajes es un canon de lógica que les permite inferir que el fiscal general del Estado fue el filtrador. Con ejemplos como este, el abogado de la Asociación de Fiscales, APIF, ha defendido, por ejemplo, la condena para el fiscal, aunque no haya aparecido la pistola humeante. Les recuerdo que la propia Sala ha condenado a señores como don José Bretón, que mató a sus 2 hijos. Los cuerpos nunca se encontraron. Las acusaciones coinciden en que no prosperará la nulidad de pruebas reclamada por la defensa. Tachan de polémica artificial que los agentes de la UCO se excediesen en el volcado de los terminales del fiscal Álvaro García Ortiz. El abogado general de la Unión Europea allana la amnistía para Puigdemont y considera que la ley no va contra el derecho comunitario ni choca con los intereses financieros europeos, que era uno de los argumentos para no aplicarle el perdón a Puigdemont. En sus conclusiones, el abogado general pone algunas pegas, sobre todo en lo que tiene que ver con los plazos de aplicación de la ley, pero sostiene que la norma se aprobó en un contexto de reconciliación política y social y que no es una autoamnistía por parte del Gobierno. El criterio del abogado general es el que la mayoría de veces acaban siguiendo los jueces del Tribunal de Justicia Europeo. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas tardes. Buenas tardes. Amnistiar la responsabilidad contable de Carles Puigdemont y de una treintena de líderes independentistas no contraviene el derecho comunitario. Tampoco la amnistía a los CDR procesados por terrorismo. El abogado general respalda gran parte de la ley y niega que se trate de una autoamnistía a cambio de la investidura, como sostuvo el pasado mes de julio el abogado general de la Comisión Europea, aunque sí entiende que algunas disposiciones vulnerarían la legislación comunitaria, especialmente lo relativo a los plazos de su aplicación, un plazo de 2 meses. Señala que podría quebrantar el derecho a la tutela judicial efectiva, porque es un plazo demasiado corto, aunque reconoce que se trata de un plazo indicativo y son objeciones que ya fueron resueltas por el Tribunal Constitucional. La opinión del abogado general no es vinculante, pero suele determinar el contenido de la sentencia de los jueces del Alto Tribunal de Luxemburgo. El Gobierno lee esto como una victoria en el día en que Junts les ha dado algo de aire parlamentario
parlamentario al impedir que se apruebe en el Congreso una enmienda del PP que alargaba la vida de las nucleares. Es algo que el Gobierno negocia, por ejemplo, con las eléctricas dueñas de la central de Almaraz, pero la enmienda del PP era más amplia y, sobre todo, que Junts la aprobara habría sido una derrota muy simbólica para el Gobierno. No ha pasado, y eso que ayer su portavoz, la portavoz de Junts, estaba llamando hipócrita a Pedro Sánchez. Hoy les dan este respiro, también ha votado a favor, como estaba previsto, de la ley de atención a la clientela que ya va camino del Senado. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Isa? Buenas tardes. Ni el bloqueo, ni la ruptura, ni la subida de tono de las últimas horas se han reflejado hoy en las pantallas del Congreso de los Diputados cuando, al votar la enmienda del PP para extender la vida útil de las nucleares, Junts ha pulsado el botón de la abstención. Con este voto, los de Puigdemont han dado algo de aire al Gobierno, que respira al ver cómo su ley de movilidad sostenible no tendrá que incorporar este punto que exigía a los populares. Y es cierto que es solo una enmienda que han logrado esquivar, pero en el Ejecutivo hay satisfacción porque, según fuentes del Gobierno, demuestra que la ruptura no es irreversible. Una lectura que Míriam Nogueras rechaza. I si algú es pensa que perquè una esmena del PP no ha prosperat és una victòria, doncs més gran serà la derrota. Si alguien piensa que porque una enmienda del PP no ha prosperado es una victoria, más grande será la derrota, decía Míriam Nogueras en los pasillos del Congreso. Y es que este movimiento de Junts ha sorprendido en el PP, donde algunos de sus diputados daban por hecho esta mañana que los independentistas apoyarían su enmienda. De ahí que Juan Bravo pide explicaciones. Es sorprendente ver a los partidos independentistas abstenerse o votar en contra de las nucleares. A los partidos en Cataluña con Ascó, la decisión habrá que explicarla. Más allá de salvar la enmienda, la satisfacción del Gobierno pasa porque evitar esta foto de PP, Vox y Junts votando juntos también significa que la ruptura con los independentistas no es definitiva. Ahora bien, hay una enmienda del PP que sí ha salido hoy adelante, con votos de Junts, también de Esquerra, Podemos, el BNG, una enmienda que veremos en qué queda, porque obliga a Renfe a indemnizar de nuevo a los viajeros si su tren se retrasa más de 15 minutos. Esto era así hasta el año pasado, cuando Renfe imitó a Wigo e Irio y subió mucho los tiempos que se tiene que retrasar un tren para que se pague a los pasajeros. Tienen que ser retrasos de más de una hora. Bueno, pues hoy el Congreso ha aprobado esta enmienda para volver a las tarifas anteriores, pero dicen desde el Ministerio de Transportes que buscan fórmulas para frenarlo, porque recuperar estas tarifas argumentan que dejaría a Renfe en una posición de desventaja con respecto a las otras compañías que operan en España. Edu Hernández. Los populares lo han llevado por bandera en la sesión de hoy. Es hora de que Renfe vuelva a compensar como antes. Ana Martínez Labella, diputada del PP. Recuperar la puntualidad es recuperar la dignidad del servicio. Recuperar las devoluciones, sí, pero solo para Renfe. Fuentes de transporte señalan que esta enmienda es literalmente un brindis al sol populista. Se preguntan también por qué no se piden los mismos criterios de devolución para Wigo o Irio, de manera que se compita en igualdad. Y lo que no puede hacer una ley es obligar a un operador a tener un compromiso de puntualidad y que los otros dos puedan tener otro. Eso vulnera claramente las leyes de competencia. El Ministerio de Óscar Puente avisa de que va a estudiar las fórmulas jurídicas necesarias para frenar este cambio en la ley. Señalan también que si queremos volver a esas devoluciones, de acuerdo, lo hacemos, pero lo hacemos todos los operadores y sí o sí habrá que subir precios. Sobre otra votación en Bruselas, el PP español ha confirmado su alineamiento con la extrema derecha y ha votado en contra de los objetivos climáticos que pactaron la semana pasada los gobiernos europeos. Ya pasó esto el lunes en la Comisión y hoy lo han repetido en la votación definitiva durante el Pleno del Europarlamento. Los populares españoles se suman a la extrema derecha y a los más escorados del grupo del PP europeo, como los polacos, y se oponen a estos objetivos. Objetivos que han salido adelante porque la mayoría de eurodiputados del PP han votado a favor con los socialistas, liberales y verdes. Y en Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso no ha encontrado mejor argumento para defender que no hay que expulsar a los migrantes de España, como pide Vox. No ha encontrado mejor argumento que preguntarles a los diputados de la ultraderecha que quién les va a limpiar su casa entonces si expulsan a los inmigrantes. Racismo, clasismo, todo bien mezclado en esto que ha dicho Ayuso en la Asamblea de Madrid. Y los ciudadanos, donde van, es donde hay oportunidades, evidentemente. Lo malo sería tener un efecto expulsión, porque digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás. Hora 25.
Con Isabel Villar. El Vaticano ultima el cese del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, acusado de abusar sexualmente de un menor cuando dirigía en los 90 el seminario de Getafe. Según ha podido saber la SER, en las próximas horas nombrarán a un administrador apostólico que cubra su puesto de forma interina hasta que el Papa designe un nuevo obispo. Mariola Lurido, buenas tardes. Buenas tardes. 3 días después de conocerse el escándalo de la denuncia y la investigación sobre Rafael Zornoza por abusos sexuales, el Papa ha aceptado por fin su renuncia, según han confirmado a la cadena SER fuentes eclesiales. Zornoza, de 76 años, ya se la había presentado el año pasado por jubilación. Estas mismas fuentes señalan que el boletín de la Santa Sede publicará previsiblemente mañana el nombramiento de un administrador apostólico para la diócesis de Cádiz como sustituto provisional hasta que el Papa nombre nuevo obispo. El favorito para ocupar este puesto de administrador temporal es el obispo auxiliar de Sevilla, Teodoro León Muñoz. La jerarquía española da verosimilitud a la denuncia por pederastia contra el obispo de Cádiz adelantada por El País. La cúpula de los obispos españoles se reunirá el lunes en el Vaticano con el Papa, con el cese de Zornoza ya resuelto. Ahí en Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno da un paso más en su estrategia contra Mama, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, y le requiere los datos de todas las mujeres afectadas por los retrasos en los cribados del cáncer de mama. AMAMA sostiene que son más de 4.000 las mujeres afectadas por estos fallos, el doble de las que cifra la Junta, así que el gobierno andaluz les ha mandado un requerimiento legal. Les da 10 días para que les manden esos datos. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. En base a la Ley de Salud Pública de Andalucía, para asegurar la protección de la salud pública y para evitar la generación de alarma social por la difusión de cifras o afirmaciones no verificadas, el SAS ha enviado un requerimiento a la asociación AMAMA, un requerimiento en el que le da 10 días de plazo para que informe de cuántas mujeres tienen documentadas, a las que el SAS no hubiera llamado para una segunda prueba tras una primera mamografía con imagen no concluyente. AMAMA asegura que son 4.000 en toda Andalucía y la Consejería de Sanidad solo ha contado 2.317. De hecho, el plan de choque que ha diseñado contempla que esas 2.300 se hayan repetido la prueba antes del 30 de este mes. La Junta se compromete a guardar la confidencialidad, pero AMAMA siempre ha dicho que no vulnerará la Ley de Protección de Datos y, como ejemplo de que hay más afectadas de las que señala la Junta, explica que en Córdoba Sanidad habla de 0 mujeres y ellos han registrado 19 afectadas. En paralelo, en el Parlamento andaluz, el PP, con su mayoría absoluta, ha rechazado crear una comisión de investigación sobre estos retrasos en los cribados, como proponía la izquierda. Hora 25. Con Isabel Villar. Nos quedaba el tiempo para mañana, lluvia y viento en la mayor parte del país. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Especial atención en puntos de montaña que miran hacia el sur, sobre todo en el sistema central. Ya superamos los 100 litros por metro cuadrado en muchos sitios. Hasta mañana, a primeras horas, podríamos alcanzar los 200, crecida importante de ríos. El Mediterráneo continuará al margen. Si bien en los Pirineos, mañana las tormentas también ganarán protagonismo. Hora 25. Con Isabel Villar. El Ministerio de Trabajo sostiene que la web para evaluar los riesgos laborales de las empleadas del hogar lleva desde ayer caída por un ataque con bots, un ataque malicioso, dicen. Esta web es importante porque a partir de mañana quienes tengan contratadas empleadas del hogar deben tener un documento que recoja los riesgos laborales que corren estas trabajadoras en cada casa. El problema es que la web donde se puede completar el formulario y hacer esa evaluación no funciona de momento y desde mañana tenerlo, como decimos, es obligatorio. La mirada de Xavier Vidal Folk. La ley de amnistía va superando uno tras otro todos los obstáculos. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dar su espaldarazo a la legalidad de la medida de gracia desde el punto de vista de las normas europeas. Considera que no hay malversación de dinero europeo porque no hubo un vínculo directo de conexión entre los gastos del referéndum del procés y ese dinero. Avala aplicarla a acusados de terrorismo, como los de los piquetes de defensa de la República, porque la ley cumple con los requisitos de la Directiva Europea de Terrorismo y, sobre todo, afirma que este litigio es de competencia nacional y no europea, por lo que debe resolverse en España. También contradice a la estrambótica posición de la Comisión von der Leyen, que había acusado a la ley española de ser una autoamnistía. Este dictamen no es todavía vinculante, porque la sentencia propiamente dicha corresponde al tribunal, pero la opinión del abogado, una especie de ministerio público, suele ser determinante. Si los jueces siguen esta línea,
será un gran impulso para que el Tribunal Constitucional corrija al Supremo otra vez, al mismo Supremo que rechazó amnistiar a Carles Puigdemont y otros por una malversación que la ley había eliminado. En buen momento le llega al Supremo esta advertencia contra su actitud rebelde a la hora de aplicar la ley, que es su deber principal. A ver qué dicen ahora los insignes manifestantes de la ultraderecha y la derecha cautiva de esta. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.